estuvo en el preventorio de Aigües de Busot en el año 58 y nos va a comentar un poquito las cosas pues que vivió él personalmente, y puede que nos desmonte también alguna teoría o alguna cosita de gente que ha ido contando por ahí y que no es verdad, o sí. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Gracias por invitarnos aquí a su casa para poder hacer la entrevista. Y nada, coméntenos un poquito, es libre de comentarnos todo lo que usted quiera. Iremos haciéndole preguntas, pero empiece usted. Pues nada, empezamos, cuando fuimos al preventorio, fuimos mi hermano y yo. Mi hermano es más joven que yo le llevo 3 años, yo tenía 11 años y él tenía 8. Entonces, mi madrina, que era una enfermera que vivía, yo soy de Cuenca, pero ella estaba destinada a Valdivosot. Entonces convenció a mis padres, porque nosotros, yo sobre todo, era un chico muy delgadito y tenía muchos problemas porque no quería comer. Y entonces, claro, como tenía mucha delgadez, entonces siempre mi madre pensaba que yo era enfermizo, pero no era así. Era simplemente que comía poco, nada más, y hacía mucho deporte y corría mucho. Y entonces, claro, la mujer esta, que estamos hablando, que era mi madrina, me había sacado cuando había nacido para que en la iglesia me bautizaran, pues ella dijo que había un sitio, un preventorio, que era muy bonito, que era muy bueno y tal, y que ahí íbamos a estar muy bien. Bueno, y sí, pues entonces mis padres se quedaron convencidos. Aparte de que para mis padres en general, era también una situación que era buena para ellos, porque les evitaba el tener 2 bocas más en su casa. Porque mi padre nosotros éramos una familia humilde, no pasábamos hambre, jamás hemos pasado hambre, pero sin embargo, pues claro, tampoco el dinero fluía abundantemente, porque mi padre era camarero de un bar. Entonces el hombre, pues con ese sueldo teníamos que vivir 5 personas, éramos 3 hermanos y mis padres 2, y con ese dinero, claro, en la casa siempre hacía falta dinero, porque si se quitaban 2 personas de encima que les daban de comer, bueno, pues era un gasto menos que había en la casa, ¿no? Y por eso creo yo que fue, porque yo era muy pequeño, pero por eso creo yo que fue también el que nos llevaran a Aguas de Busot. ¿Y en qué año fue? ¿En qué año fue? Eso fue en el año 58. 58. ¿Y cuánto tiempo estuvo? No estuvimos mucho tiempo, pero no lo recuerdo, pues a lo mejor 6 o 7 meses, más o menos. No lo recuerdo con exactitud, porque aquello, yo no me adapté jamás a aquello. Me pareció siempre un sitio muy malo. ¿Y qué es lo que ocurría? Y cuéntenos un poquito su día a día, ¿cómo era? Bueno, pues cuando llegamos allí, vimos una mansión grandísima. Aquello era, para nosotros, claro, nosotros veníamos de Cuenca y aquello nos parecía una cosa gigantesca, ¿no? Y nos pareció una cosa muy bonita. Pero claro, cuando entramos allí, entonces nos recibieron las enfermeras, que llevaban un logotipo en la vestimenta que ellas llevaban, que era una cruz con doble travesaño. ¿Y eran monjas, como se dice? No. Yo nunca vi allí monjas. Eran enfermeras, porque una de las enfermeras era de Cuenca. Y esa mujer no era monja, era enfermera. Y esa estaba en el preventorio. Entonces yo a monjas no vi nunca. No sé si serían que vestían así o no vestían así, pero vestían de monjas no, seguro que no. Y entonces cuando llegamos, pues lo primero que hicieron fue nos metieron en una bañera de estas muy antiguas, del siglo XIX, nos pusieron allí un baño, tal,
cañón, y nos cortaron el pelo al cero. Nos dieron unos pantaloncitos cortos y un babis blanco, de estos que se abrochaban por detrás y que tenían el cuello en redondo. Eso sí me acuerdo. Y entonces pues ya empezamos a hacer la vida allí normal, ¿no? Entonces, lo que sí me acuerdo es que en el comedor había un olor rarísimo, algo muy peculiar, se me quedó muy grabado. ¿Y ese olor lo podría describir con algo? No. Es que era un olor rarísimo, era un olor muy raro, pero que se te quedaba grabado. Todavía me acuerdo, después de 60 y tantos años que han pasado, y me acuerdo de ese olor. Era un olor muy raro. Y había mesas, me parece que había chicas y chicos. Las chicas estaban aparte, y los chicos por otro lado. Y entonces, los chicos eran mesas de 4 personas, de 4 niños. Y había un jefe de mesa en cada una de ellas, que era el que repartía, pues, si por la mañana el café, o sea, la leche y lo que nos daban, que yo no me acuerdo lo que era. Y yo era el jefe de mesa porque era de los más mayores que había allí. Allí había chicos muy chiquitines, muy pequeños. Mi hermano tenía 8 años nada más. Bueno, entonces, allí pues comíamos y tal, y que nosotros cuando veníamos de Cuenca pensábamos, porque nos dijeron, uy, allí vais a ir al mar y os vais a bañar y tal. Claro, nosotros íbamos con esa ilusión. Eso era mentira, porque estábamos a muchos kilómetros de Campello. Campello ni lo conocíamos. Veíamos el mar desde arriba. Desde arriba. Se veía el mar, pero nada más. Pero nosotros no participábamos en el mar, ni en la calle, ni jugando, ni nada. Allí no había juegos que valieran. ¿Y sí que había una piscina? ¿O ya no estaba en su momento? Había una piscina, sí. Mi hermano se acuerda, pero yo no me acuerdo de la piscina. No, yo no me acuerdo, porque yo nunca me bañé allí en la piscina esa. Ni me acuerdo de haberla visto. Mi hermano me dijo a mí que sí, que la había visto la piscina. Pero yo no la vi. Entonces, pues bueno, yo pensaba que íbamos a ir a jugar, a conocer a otros chicos y tal. Y no fue así. Simplemente pues nos daban de comer, por la tarde nos hacían que hiciéramos reposo, en teoría, y los chicos, pues, si teníamos un melocotón o una ciruela, la tirábamos. Cuando terminábamos, pues la tirábamos. Y luego nacieron melocotoneros allí. Nacieron de cosas que tirábamos los chicos. La semilla. Y después de hacer el reposo, pues teníamos que ir a una especie de escuela, a una clase de escuela, y allí estaba la tránsito esta, la mujer esta. La mujer que ha dicho usted que lo trataba mal. Sí. Entonces, allí formábamos como si fuera el ejército, era una especie de ejército para niños. Entonces nos hacían formar. Y claro, ¿qué pasa? Que allí había que estar en silencio, pero siempre había alguno pues que hablaba, o que chillaba, o que gritaba, en fin, cosas de crío, ¿no? Bien, entonces como esos no cumplían con la obligación que había, entonces ¿qué pasaba? Que le pegaban palos a todo el mundo. Entonces según íbamos entrando, ¡zas! Te soltaban un palo que te jodía. O sea, usted afirma que haya sufrido violencia. Sí, hombre, a diario casi. Entonces decían de cachondeo las enfermeras, de cachondeo decían, palos en Murcia, decían siempre ellas, palos en Murcia, refiriéndose al cabo de Palos de Murcia. Y entonces lo asimilaban a los palos que nos daban. Entonces te daban allí una colleja o un puñetazo en la parte de atrás, lo que fuera, y entraban todos los chicos dentro. Una vez que estaban dentro, allí no había, digamos, ni clase ni nada, sino simplemente era rezar el rosario. Y lo rezábamos en latín.
Yo todavía me acuerdo de algunos pasajes del rosario. Yo no creo en todas esas cosas, pero algunas cosas del rosario, como Mater Purísima, Mater Reverendísima, Mater Inmaculata, cosas de esas. Y había un chico con la tránsito esta, que era el que rezaba, el que rezaba primero, decía Mater Inmaculata, y decían los otros chicos, todos los demás, ora pro nobis. Nosotros no decíamos más que ora pro nobis. Y hasta que no se terminaba el rosario, de allí no salía nadie. ¿Entiendes? Y claro, en aquellos tiempos tampoco había posibilidades económicas de que una familia se desplazara hasta Alicante para ver al chico, ¿no? Y tenía que estar a lo mejor un día solo, tenía que dormir aquí, y eso le costaba dinero. Y entonces digamos que no fue un preventorio para gente con tuberculosis, ¿no? Porque si usted estuvo allí... Que va. ¿Cómo se pinta? ¿Fue más tarde o...? ¿Cómo? ¿Fue más tarde o tampoco? Allí lo que nos hacían eran mirarnos por rayos. De eso sí me acuerdo. Para comprobar si lo tenían. Placas. De eso sí me acuerdo. Y había que ir, todos los domingos había que ir a misa obligatoriamente. De eso sí me acuerdo. Allí había que ir a misa sí o sí, ni que quisieran ni que no. Y entonces, para más burla de los chicos, para ponerlos todavía más en evidencia, iba un señor que era el administrador, se llamaba la misión que tenía aquel hombre en el preventorio era administrador. Iba siempre a misa con el hijo, que era un chico como de nuestra edad. Era un chico pues que tendría 8, 9 o 10 años. Y el chico aquel, ese sí tenía pelo. Entonces claro, llamaba mucho la atención que todo el mundo iba pelado, al cero, y aquel chico llevaba pelo, ¿no? Y aquel chico iba vestido con traje, y los demás íbamos con un babi blanco. Y claro, te ponían en una circunstancia, ¿no? Y decían, este tío, ¿cómo es que está aquí con este trajecillo tan bien vestido, ¿no? Y nosotros con esta pinta tan pobretones, ¿no? Y bueno, ese era el administrador. Había un chico conmigo, que era amiguete mío, cosa de crío, ¿no? Y ese chico se llamaba Roberto Jaramillo, de eso sí me acuerdo. Roberto Jaramillo era de Madrid y su madre trabajaba con Perico Chicote de criada. Y el chico estaba allí conmigo. Y entre Roberto Jaramillo y yo ideamos un plan y dijimos, bueno, vamos a escapar de aquí porque aquí esto no es plan. Nos vamos a escapar y nos vamos a ir a Campello. Pero hay que escaparnos por la noche para que no nos vean. ¿Y por los túneles querían escaparse o por dónde? No llegamos a escaparnos. Simplemente estábamos pensando en escaparnos. Pero luego lo desechamos porque dijimos, mira, si nos vamos hasta Campello, no sabemos por dónde tenemos que ir. No sabemos ni la carretera, ni sabemos nada. Nos puede pasar cualquier cosa. Y después los guardias nos van a coger. Y nos van a meter aquí otra vez y nos van a joder más. Entonces, eso ya se desechó. Ya no se hizo. Me acuerdo de esa anécdota porque la hicimos entre el Roberto y yo. Y no se hizo. ¿Y usted se llevó alguna amistad de ahí que durara años y que no le dio tiempo? No, porque no había mucho trato, no. Entre los chicos no había trato. Es que como no jugábamos, sí. no había camaradería. Ahí simplemente era desayuna, comida, reposo, a rezar, a rezar el rosario, a cenar, y palo ve y palo viene. Era todos los días la misma rutina, ¿no? Lo mismo. Siempre era la misma rutina. Porque nosotros, en teoría, no podíamos salir de allí, si no era por cosa de la familia, claro. Porque nos llamaban, a mi hermano y a mí, que estábamos pochos, nos decían que estábamos. La forma para que no saliera, eso me imagino. Sí, como diciendo que estábamos jodidos, que no
que estábamos pochos. Luego había pochos relativos. Había 3 o 4 formas de denominar a los chicos, ¿no? Depende del tiempo que estuvieran allí, porque allí aquello ni pocho ni nada, yo estaba normal. Entonces era pocho, que era cuando acababas de empezar allí, cuando empezabas a estar allí poco tiempo. Luego había pochos relativos, que era cuando ya llevaban más tiempo. Luego había relativos, que no sé lo que significaba tampoco decirlo, relativos. Y luego había altas o algo así. No eran altas tampoco. Era, bueno, que estaban bien, ¿no? Que ya podían salir de allí, que ya no tenían tuberculosis ni por asomo, vamos. Y nosotros estábamos pochos. Claro, nosotros de ahí no podíamos salir. Si no era porque mi familia decía que quería sacarnos de allí no hubiésemos podido salir. No hubiésemos podido salir. Y usted, si tuviera que definir con una palabra su estancia allí, ¿cuál sería? ¿Una qué? Con una palabra, su estancia allí. Muy mal, muy mal. Muy mal. Sí, aquello era horrible, horrible. Era, qué sé yo, era como estar en una cárcel igual. Porque solamente salimos una vez fuera del preventorio. Que nos dieron una vuelta por allí, por las cercanías, a todos los chicos, en plan, como si fuéramos ganado, igual. Y allí ninguno se podía ir para ningún lado, estaban allí todo el mundo controlado. Salimos una tarde y nunca más volvimos a salir de allí. Nunca más. Una cosa muy mal, muy mal. Aquello era una vergüenza. O sea, aquello era una auténtica vergüenza. Porque además es que jugaban con las criaturas, con la ignorancia y de los chicos tan pequeños. Y luego encima les zumbaban. Aldara, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta que queráis saber? Resulta interesante. ¿Te has preguntado antes por los túneles? Sí, Los túneles los desconocía. Mi padre que no tiene ni idea, ¿verdad? Los túneles de ¿Cómo? que se usaran. Es que no lo oigo ya. De los túneles. ¿Verdad? Ella te pregunta por los túneles. Los túneles no- No, que era como un refugio de la guerra civil, ¿no? Sí. Eso no lo viste, ¿no? No, porque allí no nos llevaban ellas. Yo era, si hubiese habido túneles allí, o si había túneles allí no bajaban. Claro. ¿Qué iban a bajar? Exactamente. Los chicos iban donde ellas querían. Ya. Ellos te metían allí en tu cuarto, era un pabellón de varios chicos. Y allí pues había camas, no me acuerdo cuántas, pero había varias camas y varios chicos. Pero yo nunca ni vi la piscina, ni me bañé jamás en la piscina. Lo único que me acuerdo es de la escuela que íbamos y de donde hacíamos reposo. Estábamos así con las piernas siempre. Todos los chicos estaban así con las piernas siempre.